Hola y bienvenidos a una nueva entrega especial de Permiso para Clave. Como viene siendo habitual en estas últimas semanas, os estamos trayendo un programa especial intersemanal de facturación propia y ante los tristes y recientes acontecimientos que llevamos vividos durante los últimos 21 días del conflicto entre rusos y ucranianos, y aprovechando el paso por nuestro canal de los amigos de Star Spain y aquella conexión en directo que hicimos con Jordi Amorós, policía local de Santa Pola, el cual se encontraba en ruta hacia la frontera polaca con Ucrania para llevar ayuda humanitaria y traer de vuelta a España a refugiados de guerra, pues hemos aprovechado y hemos querido traer esta semana un programa del KGB por motivos obvios de pertenencia del presidente de la Federación Rusa a este cuerpo tan famoso. Avisamos de que la historia del KGB pues, es muy extensa, pese a la relativa corta vida del cuerpo. Se vio involucrado en muchísimos acontecimientos históricos y muy relevantes, y hemos hecho una pequeña selección de los más relevantes y hemos hecho saltos en su historia, como lo iréis viendo a lo largo del programa, para los más puristas. El Comité para la Seguridad del Estado, o como ha pasado a la historia, KGB, ha vuelto al candelero de la actualidad, como hemos estado diciendo, desde aquellas películas de los años 80, de los años 90, en el que el mundo básicamente se dividía en dos. Por un lado teníamos a los chicos de las barras y estrellas, la CIA, el FBI, y enfrente a los archienemigos, a los malos de la película, como se les mostraba, a los chicos de la hoz y el martillo, el KGB. Bien, pues es dentro de su aparato policial, el de la URSS, donde sirvió el hoy cuarto presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin, el cual fue reclutado finalizando sus estudios universitarios en el año 1975 y finalizando el servicio en activo tras presentar, y no en pocas ocasiones, su dimisión, siendo aceptada por fin en el año 1991, pocos meses antes de la desintegración de la Unión Soviética, golpe de Estado mediante. Pero lo que nos interesa, vamos a lo que es el nacimiento del KGB. Nos encontramos en los últimos días de vida del dictador Joseph Stalin. Estamos en el año 1953. Durante los últimos 30 años, Stalin había regido con puño de hierro los designios de la Unión Soviética. Y su círculo más cercano, a pocas horas de su muerte o viendo que se acercaba al final, se vio envuelto en una lucha de poderes por ver con quién se hacía con el cetro del georgiano, tras su muerte. Uno de esos personajes, oscuros y siniestros personajes, era Lavrenti Beria. Y bien, ¿quién era este Lavrenti Beria? Pues no era nada más y nada menos que el jefe de la policía secreta soviética. Y este hombre era temido por propios y por extraños. De hecho, se le llegó a conocer en círculos moscovitas como el Himmler soviético. Esto hace pensar, pues, cómo se la gastaba el bueno de Beria. Pero para muestra de su ambición, un botón. El que fuera a la postre sucesor de Joseph Stalin, Nikita Khrushchev, según como se lea o se pronuncie, dejaría escrito en sus memorias un episodio que sucedió en aquellos días previos a la muerte del dictador Stalin. Eh, Stalin mostró en uno de esos momentos conciencia en el rostro y hizo pensar o indicaba para los facultativos que la atendían que podría haber una recuperación. Pues bien, Lavrenti Beria se arrodilló, se apoderó de la mano de Stalin, pasando por encima de los que allí estaban y le rodeaban, y comenzó a besársela. Pero durante ese breve transcurso de tiempo, Stalin volvió a perder el conocimiento y ya cerró los ojos. Pues bien, ¿qué hizo Beria? Beria se reincorporó, se puso de pie y comenzó a escupir. Ya veis el tipo de persona que era Lavrenti Beria. Era un siervo
un hombre servil para sus propios intereses, obviamente. Pues bien, con el fallecimiento de Stalin, Beria maniobró para hacerse con el poder y decidió él solo, en menos de 24 horas, las que van del 5 a 6 de marzo, fusionar el MGB, Ministerio de la Seguridad del Estado, y el MVD, Ministerio del Interior, creando un MVD ampliado bajo su mando a su imagen y semejanza. Pues bien, aquel hombre maestro, o por lo menos en la cabeza de Beria, así lo era, ya que había acaparado en su persona los aparatos de seguridad y represión del Estado y los del Ministerio del Interior. No lo fue tanto. Y en junio de ese mismo año, Beria es arrestado en una reunión de líderes del Estado. Vamos, el nombre era el que le ponían a las purgas famosas de las que Beria se había ido salvando desde finales de los años 30 y que le habían proporcionado ese halo de intocable y le llevaron a ser conocido como el sátiro de Moscú. ¿Por qué el sátiro de Moscú? Pues era un secreto a voces por los derroteros moscovitas que Beria raptaba y violaba a cualquier mujer que tuviese la mala fortuna de cruzarse en su camino y se le antojase a este cruel personaje. Pero no creáis que este fue el motivo por el cual a Beria se le arrestó y fue su final, ni mucho menos. Ya sabéis que, como decía la propaganda soviética, en el paraíso el crimen no existe. Y es por tal motivo que los cargos que pesaron sobre la figura de Beria fueron los de conjurarse para la restauración del capitalismo y el régimen burgués. O sea, lo que venía siendo un elemento subversivo para el Estado. Juzgado y sin derecho a apelación, fue condenado a muerte y en menos de 24 horas se llevó a cabo la ejecución de la sentencia. El que la llevó a cabo descerrojando un tiro certero sobre la frente y que acabó con la vida de la Brente Beria fue el general Bativsky. Podéis llamarle conspiración o lo que queráis. A los pocos meses y sin salir del año 1954, Nikita Khrushchev se alza con el poder en la Unión Soviética y decide reforzar los servicios de seguridad y espionaje soviéticos y pone al frente a uno de sus hombres de confianza, Iván Serov, naciendo así la KGB. La estructura del KGB venía a ser más o menos esto. Dirección general. La dirección del KGB consistía en un presidente, uno o dos primeros vicepresidentes y de 4 a 6 vicepresidentes. La dirección colegiada, formada por el presidente, los vicepresidentes, los jefes de directorio y uno o dos dirigentes de las organizaciones del KGB en cada una de las 15 repúblicas socialistas existentes dentro de la URSS. El KGB está organizado, como hemos dicho, en diversos directorios. El primer alto directorio, operaciones en el extranjero, era responsable de operaciones exteriores y contrainteligencia. Vamos, estos son a los que veíamos en las películas. El segundo alto directorio era responsable de la contrainteligencia y el control político en el interior de la URSS, es decir, el espionaje casero. Había que controlar el pensamiento único y sofocar cualquier conato subversivo. El tercer alto directorio eran las Fuerzas Armadas. Eran los responsables de la contrainteligencia militar y el control político de las Fuerzas Armadas soviéticas. Así evitaban un posible golpe de Estado entre la cúpula militar. El cuarto alto directorio era la seguridad en los transportes. El quinto alto directorio era también responsable de la seguridad interior. Originariamente combatía la disidencia política. Más tarde asumió tareas del segundo alto directorio, como el control de la disidencia religiosa, los intelectuales y la censura de los medios de comunicación. Fue renombrado Directorio Z, Directorio Protector del Orden Constitucional, en el año 1989. El sexto directorio era la contrainteligencia económica y seguridad industrial. Había que defender el comunismo frente al capitalismo. El séptimo directorio era el responsable de la provisión de equipos y métodos de vigilancia, seguimientos y escuchas, o básicamente los que abastecían de sistemas especiales a los operativos. El octavo alto directorio es el responsable de comunicaciones, vigilancia, comunicaciones extranjeras, sistemas criptológicos usados para las divisiones del KGB,
transmisiones a estaciones en el extranjero y desarrollo de tecnología de comunicación. Era primordial saber cómo se comunicaban y qué decían los enemigos. ¿Os acordáis de la máquina Enigma de los nazis? Pues bien, esto era algo parecido. Había que interceptar las comunicaciones de los posibles enemigos y tratar de descifrarla. El noveno directorio era el servicio de protección del KGB. Eran la fuerza de guardias compuesta por unos 40.000 hombres para servicios de escolta y seguridad de los dirigentes del PQS. El PQS era el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y las instalaciones más importantes del gobierno, incluidas, obviamente, y están de rabiosa actualidad, las instalaciones donde se guardaban las armas nucleares. Operaban asimismo la vigilancia del Metro 2, la línea 2 del Metro de Moscú, y el control del sistema telefónico entre el gobierno y el PQS. Nadie estaba a salvo de ser vigilado o controlado por el partido. Es más, ni ellos mismos se fiaban entre sí. De ahí que este directorio contase con tal cantidad de miembros y era la parte, digamos, más visible del KGB, la parte uniformada. El 15 directorio era la seguridad de las instalaciones del gobierno, otro de los servicios uniformados y visibles del Comité. El 16 directorio era interceptación de comunicaciones, ascendido de departamento a directorio. Operaba en los sistemas telefónicos y telegráficos del gobierno de la URSS, asegurando la intercepción de todas las comunicaciones de interés para el KGB. Ya veis que muchos de ellos parecían que había una duplicidad de funciones, pero era tal cantidad el trabajo que tenían que se lo iban dividiendo, aunque básicamente por lo que estaba dividido los directorios, parece ser que hacían o llevaban a cabo un trabajo cuanto menos similar. Pasamos al directorio de guardias fronterizos. Esta era la fuerza de seguridad fronteriza y estaba compuesta por nada más y nada menos que 245.000 hombres. Estaba desplegado a lo largo de las fronteras soviéticas, en contingentes terrestres, navales y aéreos. Al igual que había que vigilar el interior del paraíso soviético, había que vigilar o proteger las fronteras para que nadie penetrase ilegalmente en él o salir. Pasamos al directorio de operaciones y tecnología. Estos eran los responsables de todos los centros científicos y laboratorios del KGB, encargados de la producción de material de escuchas, veneno, psicotrópicos, etc. Como veis, nada pasa de moda y todos los servicios secretos tienen a sus especialistas para eliminar a los enemigos de la forma más natural posible sin levantar sospechas. El KGB también estaba formado por los siguientes departamentos y destacamentos independientes. Quizás los más interesantes para nosotros pudiesen ser la Fuerza de Guardias del Kremlin. Estaban bajo el control del noveno directorio. Era la escolta del presidium del Soviet Supremo de la URSS. Vamos, venía a ser la Guardia Pretoriana del PQS. Destacamentos de operaciones especiales. Quizá este sea el más interesante para vosotros. O el OSNAZ, como se le llamaba. Allí estaban el grupo Alfa, el grupo Beta, el Delfín y el Vimpel, que actualmente siguen sin conocerse sus estructuras. O quizás os suene más cómo se les denomina actualmente, los Spetsnaz. El cuartel general del KGB se encontraba situado en la plaza Lubyanka de Moscú y tuvo que duplicar el tamaño del edificio en el año 1940, ya que no conseguía ubicar a tan gran cantidad de funcionarios. Se estima que el número de agentes del KGB que trabajaron en él desde su fundación hasta su desaparición rondaron los 48.000 agentes. Obviamente el KGB operó fuera de la Unión Soviética y hubo españoles en sus filas. Vamos a verlo. La lucha por el dominio del mundo se llevó más allá de las fronteras de los propios estados y esta bipolaridad América-Unión Soviética se llevó al resto del planeta, donde comunistas y yanquis buscaron extender su influencia en ellos, en busca de apoyos y países satélite, cuando no susceptibles de ser invadidos si eran reacios a los intereses de la potencia en cuestión. Entre estos objetivos figuraba Latinoamérica, siendo México uno de sus principales puntos fuera de la Unión Soviética. Cuando tras la revolución de Cuba Fidel Castro se hizo con el poder, el gobierno de la Unión Soviética vio la oportunidad de expandir, gracias al nuevo gobierno revolucionario,
los lazos con una zona del mundo donde la Unión Soviética, digamos, no era muy popular y básicamente tocaba la puerta de los Estados Unidos a pocos kilómetros. Fue el director del KGB en aquellos años, de la sede de México, Nikolai Leonov, el que instó en primer lugar este acercamiento, aunque prohibió el reclutamiento de miembros de los partidos comunistas locales, pensando que podían perjudicar la doctrina marxista de la Unión Soviética, digamos, la línea más purista. Consideraba el teatro de operaciones latinoamericano el lugar idóneo para reclutar a operativos norteamericanos, ya que sus archienemigos, al igual que ellos, tenían mucha presencia tanto en Centro como en Sudamérica. A la ya mencionada Cuba, el principal apoyo logístico y armamentístico de los soviéticos fue a las FARC colombianas y al Ejército de Liberación Nacional Boliviano. Todo ello amparado en la doctrina soviética de la teología de la liberación, que fue desvelada a los norteamericanos por el general desertor rumano Ion Mihai Pacepa en el año 1978. Todo ello con el objetivo obviamente de desestabilizar a los Estados Unidos. Este plan, según Pacepa, tenía tres fases dentro del proyecto de infiltrarse entre, ojo, las religiones para manipularlas y así poder obtener poder en el mundo. La primera etapa de esta conspiración era una campaña de descrédito. Pacepa revela que hay una campaña o existe una campaña encubierta para desacreditar a figuras dentro de las iglesias y así tratar de influir en la iglesia con una visión marxista próxima al cristianismo. La estrategia de los comunistas contra la iglesia tenía tres pilares. Una ofensiva propagandística, típico de los regímenes totalitarios. Implantación de agentes de influencia y promoción de la teología de la liberación con un giro antioccidental sobre la base de la escritura. A ver, ¿quién no ha escuchado alguna vez eso de Jesucristo fue el primer socialista? Pues quizás si tiramos por ahí encontremos su base en esta primera etapa. La segunda etapa era la influencia dentro de las iglesias cristianas. Bien, esta estrategia era la lucha contra las iglesias de la KGB y era influir a quienes no podía destruir, usando las iglesias del bloque del este, en particular la Iglesia Ortodoxa rusa. El objetivo no era otro que implantar agentes influyentes. La tercera y última etapa era la creación de la teología de la liberación. Digamos que fue la promoción de una marca anticapitalista y antioccidental del cristianismo. Si la KGB no pudo eliminar el cristianismo, como hemos dicho, pensaron que podía hacerlo manipulando la doctrina de la Iglesia. De esta forma fue como nació la teología de la liberación. Aprovechando nuestro viaje y que hemos salido de las fronteras de la Unión Soviética y andamos por la América Española, vamos a volver a México. Y obviamente el idioma español y los españoles también tuvieron su cuota de protagonismo en el KGB. Una de ellas, muy famosa, quizá más famosa allí que dentro de nuestra propia historia, fue África de las Heras. África de las Heras, o la señorita de las Heras, fue reclutada por una subsección del KGB llamada NKVD, Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, los cuales tenían agentes en España. El papel de África de las Heras en el KGB no fue uno cualquiera y no pasó, desde luego, desapercibido. Llegó a convertirse en la secretaria personal de León Trotsky en México. Hay que recordar que Trotsky estaba exiliado en Ciudad de México ya que era opositor a Joseph Stalin. Pues bien, a León Trotsky lo asesinó otro español, Ramón Mercader, al cual le fue concedido el título de héroe de la Unión Soviética por tal loable hecho. Volviendo a de las Heras, más tarde, en el año 1941, y de regreso a la Unión Soviética, es nombrada responsable de radiotransmisiones. También participó en 1942 en la Guerra Patria, o como ha pasado la historia, Segunda Guerra Mundial, y su papel era interceptar comunicaciones en los campos de batalla. África de las Heras abandonó la KGB o el KGB en el año 1985, falleciendo tan solo 3 años después.
Otro de nuestros compatriotas ilustres para el comunismo fue Agustín Gómez Pagola. Pagola llegó a la Unión Soviética a los 14 años y fue uno de esos 1.500 niños de la Guerra Civil Española que abandonaron suelo patrio, zarpando desde Valencia a bordo de uno de los dos barcos que pusieron rumbo a Leningrado. Era natural de Rentería y hubiese nacido hoy hace 100 años. Antes de la guerra, Pagola ya demostró su talento e incluso debutó en el equipo provincial guipuzcoano de fútbol, llegando a ser su capitán a los 13 años de edad. Arribado a Rusia, pues como cualquier adolescente, siguió con su pasión futbolística y jugó para el equipo de la Casa de la Juventud Española de la Unión Soviética, lo cual le valió para ganarse una invitación para probar en el Krylia Sovetov de Moscú, el cual finalmente lo fichó para su primer equipo y disputando las 2 siguientes temporadas en el primer equipo. Las buenas actuaciones de Pagola le valieron el traspaso a uno de los grandes equipos de la capital, y así fue como en 1947 fichó por el Torpedo de Moscú, siendo reconocido como uno de los mejores defensas de toda la liga rusa. En el año 1952 venció en la final de Copa al Spartak de Moscú, sumando así su segundo título copero. El primero lo ganó en el año 1949, teniendo nuestro personaje tal actuación que llamó la atención de los funcionarios deportivos soviéticos, y como para concederle el título de maestro del deporte de honor y consiguiendo así la nacionalidad soviética, de la cual aún no era poseedor. Contaba entonces Pagola con 30 años de edad y se encontraba en el clímax de su carrera, llegando a debutar inclusive con la selección nacional de la URSS para disputar los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. En esos mismos años, la política de repatriación se intensificó en la URSS. Los representantes de los partidos comunistas en los países de migración lanzaron una activa campaña para el retorno de los españoles a su patria. Muchos de ellos regresaron, otros obviamente se negaron, ya tenían su vida hecha y habían encontrado un hogar en la Unión Soviética. También había quienes, a su regreso, esperaban introducir muchos cambios en el país en el régimen franquista. Agustín fue uno de ellos. Así, en el año 1954, Pagola no había disputado ningún partido en la Unión Soviética. El motivo no habían sido sus lesiones, sino sus viajes ilegales a España como activista comunista. Con 2 títulos universitarios bajo sus brazos, Pagola se convirtió en la mano derecha de Dolores Ibarruri, la pasionaria. Fue el hombre que ella envió a liderar el movimiento antifranquista en España. Solo más tarde se supo que antes del final de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, recordemos, Agustín había sido reclutado por el NKVD. A partir de ese momento, el español compaginó su labor en el Torpedo de Moscú con el trabajo de inteligencia como agente del KGB. El trabajo clandestino se volvió cada vez más importante para Pagola. Así, en el año 1956, él y su familia regresaron a España. Al volver a su patria, la Real Sociedad, el Real Madrid y el Atlético de Madrid pelearon por hacerse con el fichaje de Pagola, pero acabó firmando por el Atlético de Madrid, donde completamente fuera de forma llegó a debutar en un partido amistoso contra los alemanes del Fortuna Düsseldorf, que acabó con un empate en el Estadio Metropolitano. La verdad es que tuvo que ser difícil ser o pasar de ser un ídolo futbolístico de la Unión Soviética a intentar serlo en una España bajo el régimen del general Franco. Obviamente, todo lo contrario. Y eso sumado a la mala actuación y que la afición colchonera se lo recriminaba continuamente, le llevaron a la retirada del fútbol profesional en activo, que no del fútbol al cual siguió ligado. Comenzó así su carrera de entrenador, entrenando al Tolás, al Real Unión de Irún y al equipo juvenil de la provincia de Guipúzcoa. Incluso llegó a entrenar a personajes ilustres como Perico Alonso, el padre de Xavi y de Mikel Alonso. Como es fácil de adivinar, pues Agustín regresó a España con un propósito completamente diferente a triunfar en la Liga Española. Rápidamente pues se ganó la autoridad y el afecto en su región vasca natal. A pesar de la intensa vigilancia policial a la que Pagola estaba sometido, se llegó a convertirse en un líder
y referente de los comunistas en la provincia de Guipúzcoa y posteriormente en todo el País Vasco. Fue obviamente detenido y encarcelado en el año 1960, pero finalmente fue liberado e inmediatamente después comenzó a trabajar de forma ilegal. Fue elegido miembro del Comité Central del Partido Comunista Español y luego miembro de su comité ejecutivo. Entonces, el espía del Estado Mayor fue convocado de nuevo a Moscú para novedades y tras recibir una serie de instrucciones y documentos falsificados, se fue a América Latina, donde estuvo operando muchísimos años. Los enfrentamientos con Santiago Carrillo y su defensa de la línea marcada por Moscú hizo que se alejase definitivamente de España, llegando a ser expulsado del Partido Comunista Español y falleciendo Pagola en Moscú en noviembre del año 1975, tan solo 4 días antes de que lo hiciese el dictador Franco. El KGB y el Papa de Roma. Pues así es, amigos. Ni la Santa Sede se libró de los tentáculos del KGB. Y así, cuando en el año 1968 el polaco Karol Wojtyła fue elegido como sucesor de Pedro y anunciado al mundo tras la fumata blanca, era un 16 de octubre y se hizo llamar y pasaría a la historia como Juan Pablo II. Tan solo un día después, el embajador soviético en Varsovia, en Polonia, Boris Aristov, envió un dossier a Moscú con toda la información recogida sobre el cardenal Wojtyła, el cual le calificaba como peligroso y violento anticomunista. Pero quizás os hagáis esta pregunta: ¿cómo un ministro de la Iglesia llegó a ser objetivo del KGB? De sobra era conocido este hecho, el anticomunismo de Wojtyła, que la desclasificación del archivo Mitrokin viene a confirmarlo. Y era que la Politburó del PQS quería poder influir en el joven Wojtyła, arzobispo de Cracovia, el cual había lanzado proclamas en público en varias ciudades polacas contra el comunismo y mantenía fuertes lazos con organizaciones estudiantiles y obreras, en especial con el partido Solidarność de su gran amigo Lech Walesa. Alarmado por la enorme autoridad moral del Papa, el KGB rodeó a Juan Pablo II de una legión de espías que debían de informar de cualquier información detallada sobre gustos y personalidad del polaco. ¿Qué bebe? ¿Cuándo y cuánto? ¿Quién le lava la ropa? ¿Qué atención médica recibe? ¿Cuándo se afeita? ¿Le gusta el juego? ¿Qué documentos de trabajo maneja? Eran solo algunas de las preguntas que los espías tenían que descifrar, pero ninguno pudo encontrar nada que sirviera al KGB para chantajear al Papa. No había cómo luchar contra este enemigo. Posteriormente, llegó la firma de Walesa con un boli souvenir con la cara del Papa y la caída del comunismo en Polonia, lo que Moscú vio y percibió como el principio del fin. De hecho, no quedaría aquí la intentona del KGB por quitarse de en medio a Juan Pablo II, convertido en un nuevo archienemigo de la Unión Soviética. La teoría de la conspiración sostiene con firmeza que una de esas teorías dice que Ali Akka, el turco Ali Akka, fue el que disparó hasta en 4 ocasiones contra el Papa en la Plaza de San Pedro, pero que quien realmente fue el autor intelectual y el que llevó a Akka hasta la Plaza de San Pedro con varias identidades falsas, una logística envidiable y varios pasos por diversos países europeos, fue el KGB. Pero esta vez tampoco hubo suerte y Juan Pablo II sobrevivió al atentado. Y, obviamente, como buen cristiano, perdonó a Akka en una visita que le realizó a prisión e incluso llegó a solicitar su puesta en libertad y mantuvo a lo largo de los años cierta amistad con Akka, incluso llegó a visitar y tener contacto con miembros de la familia de Akka. El KGB en Afganistán. No nos hemos venido atrás en el tiempo a la guerra de Barack Obama y los talibanes, más bien a la de Rambo y los muyedines contra el Soviet. Como ya contamos en el capítulo con Amador Guayar sobre aquel irreductible país, los soviéticos cometieron el mismo error repetido 30 años después por los norteamericanos y con la excusa de apoyar al régimen local
estos pusieron en bandeja la invasión soviética durante 9 largos y sangrientos años, en los cuales los mujahidines, apoyados por la CIA, combatieron por cada centímetro de suelo afgano. ¿Os suena de algo? Pues bien, el KGB acompañó al Ejército Rojo en esta invasión, algo que la URSS fue gestando poco a poco entre tretas y mentiras para asegurar el éxito de la misión, incluso procediendo al traslado de tropas de entidad equivalente a un batallón disfrazado de soldados afganos, los cuales aterrizaron en aviones en una base militar cercana a Kabul, junto con helicópteros de transporte y ataque, y que más adelante os desvelaremos. Asistimos a la puesta en marcha de la Operación Tormenta 333. Esta operación consistió en acabar con el dictador afgano Hafizullah Amin, teniendo para ello que eliminar a su guardia personal que lo custodiaba en el Palacio Takyeh y que ascendían a un número de unos 800 hombres. Todo esto viene tras la revolución del 78, en el cual se derrocó al monarca afgano y en el que Amin, tras varias maniobras, trata de convertir a Afganistán en una dictadura, en la que detrás de ellos se encontraban los Estados Unidos con el objetivo de colocar misiles Pershing, que básicamente son misiles nucleares de medio alcance que los yanquis querían distribuir a la puerta de la URSS como medio disuasorio ante una posible escalada bélica nuclear. Vamos, lo mismo que pasó con la crisis de los misiles de Cuba con Fidel Castro. El otro país que apoyó la causa de Amin fue Pakistán, buscando también, obviamente, una contraprestación por ello. Y no era otra cosa que los depósitos de uranio afganos con el cual poder desarrollar el programa nuclear pakistaní. Ante esta perspectiva, el Consejo Revolucionario Afgano solicitó la intervención de los Spetsnaz de la URSS para eliminar a Amin y ante ello, y pese a las reminiscencias iniciales de los soviéticos, finalmente accedieron a ello. ¿Recordáis a los soldados que hemos mencionado que llegaron disfrazados con uniformes del ejército regular afgano? Pues bien, los elegidos para esta misión fueron 24 soldados de la unidad Trueno del Grupo Alfa y otros 30 del Grupo Zenit del KGB. Junto a ellos, 80 soldados de la compañía aerotransportada y 520 hombres del 154 Batallón Especial del Spetsnaz del Ministerio de Defensa de la URSS. Esta división también fue conocida como el Batallón Musulmán, porque estaba formada exclusivamente o mayoritariamente por soldados de las repúblicas soviéticas de Uzbekistán y Tayikistán, lo que hoy podrían ser los asimilados a los hombres del checheno Ramzan Kadyrov. Para no confundirse, y como vemos hoy en día en televisión, entre ellos iban identificados con cintas blancas en los brazos, ya que carecían de cualquier identificación militar soviética para evitar ser descubiertos. Las bajas en el bando soviético de esta operación ascendieron a 2 hombres del Grupo Alfa, 3 hombres del Grupo Zenit, 9 de la aerotransportada y 5 del Batallón Musulmán. En cuanto a los heridos, la cifra final ascendió a 50 militares. Se contabilizaron otras bajas civiles, entre ellas un hijo de Amin, el dictador, el cual falleció por la detonación de una granada. Un médico ruso que trabajaba también para Amin. La esposa de un ministro afgano, ambos abatidos por fuego cruzado. El resto es historia y la URSS acabaría saliendo de Afganistán por el puente de la amistad. Era un 15 de febrero del año 1989. Ya podéis intuir que nos acercamos al final de la Unión Soviética y por ende del KGB. Asistimos a la caída del telón de acero, el principio del fin del KGB. El conocido como Golpe de Agosto fue un periodo de 3 días, 3 intensos días, que llevan desde el 19 al 21 de agosto del año 1991, en el que un grupo de miembros del gobierno y del KGB depusieron brevemente al presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, e intentaron tomar el control del país. Los líderes de golpe de Estado eran miembros de la llamada línea dura del PQS y del KGB. Sin embargo, el golpe fracasó en solo 3 días y Gorbachev volvió al poder. Aún así, los hechos ocurridos minaron la legitimidad del PQS, contribuyendo aún más
al colapso de la URSS que se venía viviendo durante los últimos años. Pero vayámonos unos meses antes. Estamos en el 11 de diciembre del año 1990. El jefe del KGB, Vladimir Khrushchev, hizo una llamada al orden en la televisión central de Moscú. Ese mismo día ordenó a 2 oficiales del KGB preparar un plan de medidas que podían tomarse en caso de que el estado de emergencia fuese declarado en la Unión Soviética. Luego, Khrushchev involucró en la cooperación al ministro de Defensa, Yazov, al del Interior, Boris Pugo, al del Consejo de Ministros, Valentín Pavlov, al vicepresidente de la Unión Soviética, Yanayev, al subjefe del Consejo de Defensa de la URSS, Baklanov, al jefe del secretariado de Gorbachev, Valery Boldiv, y al secretario del Comité Central del PQS, Oleg Shenin. Los golpistas tenían la esperanza de que Mikhail Gorbachev podía ser persuadido de declarar estado de emergencia y restaurar el orden. Pero vayámonos unos meses más adelante. El 29 de julio de 1991, el presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, junto al presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, Boris Yeltsin, y el presidente kazajo, Nazarbayev, discutieron la posibilidad de reemplazar a los representantes de la línea dura como Pavlov, Yazov, Khrushchev y Pugo por figuras, digamos, más liberales. Esta conversación fue interceptada por el KGB y de esa manera fue sabida por Khrushchev, quien había puesto a Gorbachev bajo una estrecha vigilancia con el nombre de Sujeto 111. Con todo esto, Gorbachev se marcha de vacaciones hasta su residencia de veraneo en Crimea con la intención de firmar el tratado a su vuelta a Moscú. El 17 de agosto, los conspiradores se encontraron en la residencia de invitados del KGB en Moscú. Allí leyeron de nuevo el Tratado de la Unión, llegando a la conclusión de que el mismo allanaba el camino para la ruptura definitiva de la Unión Soviética. El 18 de agosto, domingo 18 de agosto, Baklanov, Boldin, Shenin y Varenikov volaron hasta Crimea para entrevistarse con el presidente Gorbachev. Al mismo tiempo, todas las líneas de comunicación con la hacha de foros en Crimea, las cuales estaban controladas por el KGB, fueron cortadas. Guardas adicionales de seguridad del KGB, con órdenes de no permitir a nadie abandonar la dacha, fueron colocados en las entradas. Baklanov, Boldin, Shenin y Varenikov demandaron que Gorbachev declarase el estado de emergencia o básicamente dimitiera y nombrase al vicepresidente de la Unión Soviética, Yanayev, como presidente en funciones y así permitir a los conspiradores la restauración del orden en la Unión Soviética. Para que veáis la planificación que tenían los golpistas, estos pidieron 250.000 esposas a la fábrica de Peskov y 300.000 formularios de detención. Khrushchev dobló la paga a todo el personal de la KGB, incluso llamó a los que están de vacaciones y puso a toda la cúpula en estado de alerta. De hecho, la prisión del Lefertovo fue vaciada de reclusos para recibir a los nuevos detenidos que derivarían de este golpe de Estado. El 19 de agosto de 1991, tan solo un día antes de que Gorbachev y un grupo de dirigentes de las repúblicas firmaran el nuevo Tratado de la Unión, el Comité Estatal para el Estado de Emergencia intentó tomar el poder en Moscú. Anunció que Gorbachev estaba enfermo y que había sido relevado de su puesto de presidente. Gorbachev todavía estaba de vacaciones en Crimea cuando la toma de poder fue desatada y se mantuvo allí durante todo el estado. Yanayev fue nombrado presidente provisional, junto con el comité de 8 miembros, los cuales incluían al responsable del KGB, Khrushchev, al ministro de Relaciones Exteriores, Pugo, al de Defensa, Yazov, habiendo todos accedido a sus funciones bajo el gobierno y el mandato de Mikhail Gorbachev. Las declaraciones y documentos fueron retransmitidos por todas las televisiones y radios del régimen desde las 7 de la mañana de ese día, saliendo a las calles de Moscú elementos militares para controlar y defender posiciones estratégicas. 4 diputados de la República Socialista Soviética de Rusia, considerados los más peligrosos, fueron detenidos por el KGB y encerrados en una base militar cercana a la capital soviética. Se consideró incluso la detención de Boris Yeltsin, pero por motivos desconocidos esta nunca se llegó a llegar a cabo. El 20 de agosto se mandó, entre otras fuerzas, a los grupos Alfa y Vimpel del KGB el asalto a la Casa Blanca donde se refugiaba Boris Yeltsin, cosa que finalmente
fue descartada ya que los alrededores se encontraban abarrotados de moscovitas que habían improvisado trincheras para defender el poder legítimo establecido. Tras diversas maniobras de propios y extraños, el golpe acabó fracasando los días posteriores. La noche del 23 al 24 de agosto, el monumento a Félix Dzerzhinsky, el fundador de la Checa, enfrente del edificio de la KGB en la plaza Lubyanka, fue derribado por una turba de ciudadanos moscovitas. Así es como, durante el segundo semestre del año 1991, la URSS fue desintegrándose república a república, y en la más importante, la rusa, el KGB desaparecía, pudiendo poner estas fechas a su epitafio: 13 de marzo de 1954 a 6 de noviembre de 1991, y naciendo el FSB, Servicio Federal de Seguridad. No sé los típicos problemas que acaecían a la nueva Rusia, pero eso es otra historia que quizás os contaremos en otra entrega. Esperamos que esta retrospectiva del KGB, salto de fechas históricas incluida, os haya gustado y en cierto modo podáis entender algunos de los comportamientos del presidente de Rusia, habiendo servido en el Soviet y viendo cómo la agencia, el comité, se la gastaba a lo largo de su historia para controlar a los elementos disuasorios del régimen, y esa lucha por mantener su poder y evitar la desaparición de la Unión Soviética, como finalmente sucedió en los años 90. Nos gusta salirnos de vez en cuando de nuestras entrevistas, de los cafés con nuestros compañeros, y haceros y traeros estos programas de facturación propia, en el que podemos mezclar una de nuestras pasiones, que es la historia, con la policía y la seguridad. Y ojalá, de verdad, lo deseamos de corazón, lo disfrutéis tanto como lo hacemos nosotros a la hora de escribirlos y grabarlos. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Permiso para Clave. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y, como siempre, recordad, buen servicio a todos y cuidado ahí fuera.